Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis hermanos queridos, desde el principio de la creación y desde el principio de la existencia de cada uno de nosotros, Dios ha querido que participemos de su amor. Pero surgen preguntas. ¿Por qué tan poquitas personas parecen tener esa experiencia del amor de Dios? ¿Qué nos puede estar bloqueando? ¿Por qué muchas veces sentimos esa distancia? ¿Por qué algunas personas dicen, mira, yo realmente no soy religioso, no me interesa? ¿Qué sucede con esas personas? ¿Qué ha pasado en esas vidas? Vamos a tratar de responder a esas preguntas, porque el amor de Dios es evidente, pero al mismo tiempo no es tan evidente. El amor de Dios es claro y al mismo tiempo se nos esconde. Con la ayuda del Señor y de una manera muy breve, porque ya saben que cada minuto cuenta, vamos a abordar esas preguntas. Y precisamente nos vamos a referir en primer lugar a los distintos bloqueos que encontramos. Y podemos decir que hay bloqueos de primer nivel y hay bloqueos de nivel profundo. Y después vamos a hablar de unas soluciones o propuestas. Entonces esta predicación tiene 3 partes para que estén muy ágiles y para sus apuntes y que el Señor nos ayude. Primera parte. La primera parte es los bloqueos básicos. Segunda parte, bloqueos profundos. Y tercera parte, propuestas. Esa es esta predicación. Y espero en el nombre de Cristo que a todos nos pueda ayudar. Entonces la primera parte, los bloqueos básicos. Hay que tener en cuenta lo que nos dice la parábola del sembrador y de ahí tomamos algunas ideas. En la parábola del sembrador encontramos a un personaje que es Cristo mismo, que está sembrando semilla y la semilla es la palabra. Y esa semilla bendita de la palabra, sin embargo, encuentra distintos terrenos porque encuentra también distintas dificultades. La primera dificultad precisamente es la dificultad que tiene que ver con que se roban la palabra. Y ese es el primer bloqueo del nivel básico. Acuérdate que hay 2 niveles, bloqueos básicos, obstáculos básicos o como los quieras llamar, y bloqueos profundos. El primero de los bloqueos básicos es que tenemos mucho ruido, tenemos mucha distracción y entonces la palabra de Dios que llega a nosotros se pierde. O como dice el Señor en su parábola, el enemigo se la roba. Estamos tan distraídos, estamos tan entretenidos, tenemos tan poquito tiempo, corremos tanto, que no hay manera de que esa palabra realmente llegue a nosotros. Entonces es la palabra que ni siquiera entra. Cristo nos hace ver en esa parábola que el enemigo está muy interesado en que la parábola, en que la semilla no entre en nosotros. Porque en esa semilla de la palabra está nuestra transformación. En esa semilla de la palabra está nuestra alegría. En esa semilla de la palabra está nuestra esperanza. Y apenas esa palabra llegue a ti y tome fuerte raíz en ti, el enemigo empezará a perder y por eso él no quiere que la palabra llegue. Entonces, primer obstáculo de nivel básico, mucho ruido, mucho ruido en nuestra vida. Siempre estamos oyendo algo, siempre tenemos música, siempre tenemos ruido, siempre tenemos carreras. Segundo obstáculo que lo tomamos también de la parábola del sembrador. Nos dice Cristo, al describir el tercer terreno, que la semilla cae en la tierra y empieza a crecer, pero luego resulta que hay una cantidad ¿de qué? Pues una cantidad de zarzas que ahogan la semilla. ¿Y esas zarzas qué son? Pues esas zarzas son las preocupaciones que tenemos,
y las codicias que tenemos. Entonces ahí tenemos los obstáculos 2 y 3, los bloqueos básicos. Repito, primer bloqueo básico, el ruido. Segundo bloqueo básico, las preocupaciones. Tercer bloqueo básico, las codicias. Ya vamos a explicar brevemente esas palabras. Las preocupaciones se roban nuestra atención y nos ahogan. Preocupaciones por la salud. Muchos de nosotros tenemos preocupaciones por nuestra salud física, por nuestra salud mental, por nuestra salud afectiva. Muchas personas tienen una especie de preocupación de fondo. Por ejemplo, en términos de su afectividad, ¿si habrá alguien para mí? O tienen preocupaciones de orden laboral, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos? Por supuesto, son preguntas válidas, pero muchas veces esas preguntas se roban tanto nuestro corazón que lo que tiene que ver con el amor de Dios, la noticia de su presencia, la noticia de su auxilio, la noticia de su sanación, no encuentra espacio. Podemos decir que la palabra trata de crecer, pero estamos ahogados en preocupaciones. Tengo que llegar a la meta de ventas de este mes y no estoy llegando, me quedan 5 días, ¿qué voy a hacer? Estoy mal de salud, o mi hermano, o mi primo, o mi esposa tuvo un accidente, ¿qué voy a hacer? Y esa sensación de preocupación nos ahoga. No queda tiempo para la oración, no queda tiempo para el encuentro personal con Dios, no queda tiempo para recibirlo a Él. Ahí están las preocupaciones. Las preocupaciones son el segundo de los bloqueos de nivel básico. Pero luego están también nuestras codicias, no todos son preocupaciones. ¿Qué queremos decir con la palabra codicias? Es una palabra fuerte. Nuestras codicias indica esas metas con las que nosotros pretendemos mejorar nuestra vida. Y esas metas nos enamoran, nos atraen, nos fascinan, y en medio de esa fascinación, pues el Señor ya no ocupa el primer lugar. Ya Dios ya no ocupa el primer lugar. Porque resulta que estoy sacando adelante un emprendimiento, estoy en un buen momento, entonces le trabajo 16 horas al día a mi emprendimiento, porque creo que con eso realmente mi vida va a cambiar. Y estoy metido en eso. Esa es tu codicia en ese momento. No es que Dios quiera que tú fracases. No es que a Dios no le importe que te vaya bien en tus negocios. Pero cuando tú empiezas a convertir ese emprendimiento, empiezas a convertirlo en el centro de toda tu atención y en el centro de toda tu vida, entonces de igual manera la semilla se ahoga. No queda espacio. Yo he visto que muchas personas que incluso iban llevando un buen camino en la fe, hay un momento en el que se enamoran, llegó alguien a su vida. Pues es algo muy bello, el amor humano, el encontrar amigos o el encontrar esa pareja que tanto habías anhelado, ese hombre, esa mujer. Es algo maravilloso, es algo muy bello. Pero ¿qué sucede? Sucede que entonces tú empiezas a cultivar la relación con esa persona. Y entonces, supongamos, tú quieres cultivar la relación perfecta con tu novio y hablas muchísimo tiempo con él y pasas muchísimo tiempo con él y todo quieres que esté él porque es alguien muy importante en tu vida y de alguna manera tú te deleitas en esa compañía, en ese trato con ese hombre o con esa mujer, tú te deleitas en ese trato, tú lo saboreas, te gusta y entonces ahí es donde viene una especie de codicia afectiva. En el sentido de que tú quieres más y más y más de ese negocio, más y más y más de esa novia, más y más y más de ese novio, más y más y más de esos hijos. Cualquier cosa puede llegar a convertirse en algún momento en una especie de obstáculo, porque le das tanto corazón, le das tantísima importancia, pero tanta que no te queda corazón, no te queda espacio para cultivar tu relación con Dios. Cristo era tan consciente de esto que en algún momento dijo, el que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que ame su vida más que a mí, no es digno de mí. Esas palabras de Cristo nos están advirtiendo frente a este bloqueo básico, este bloqueo que tiene que ver con la codicia. Es decir, esa manera como llegan algunas cosas a nuestra vida y nos fascinan.
Yo mismo tengo que decir con vergüenza que eso me sucedió a mí. Mi primer llamado a entregarme completamente a Dios sucedió a los 15 años de edad. Y yo quedé fascinado, enamorado con la idea de ser sacerdote. Pero ese amor no duró mucho, porque muy pronto llegó a mi vida una experiencia que resultó absolutamente transformante, que fueron las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas. Y entré en el camino de las matemáticas y entré en el camino del entrenamiento, y mucha matemática, mucha física, mucha ciencia, y cada vez mi corazón se volvió hambriento, mi corazón se volvió codicioso de conocimiento. Uno puede volverse codicioso en muchas cosas, codicioso de éxito, codicioso de conocimiento, codicioso de sentirse uno amado, codicioso de tener un cuerpo perfecto. Hay gente que está haciendo 4 horas de gimnasio al día. Hay gente que vive mentalmente como frente al espejo, a ver si mejoré, a ver si estoy mejor, a ver si mi cuerpo está más bello, a ver si tengo más salud. Cualquier cosa puede convertirse en tu codicia. Y una vez que se convierte en tu codicia, y una vez que tú te llenas de codicia hacia algo, que puede ser en sí mismo lícito. Por ejemplo, el conocimiento científico es una cosa buena, pero es que yo cometí el error. Es que yo quería más y más y más y perdía la cuenta de las horas que estaba metido en el estudio. Tú puedes perder de vista, tú puedes perder la cuenta de las horas que le metes a tu emprendimiento, porque todavía tu empresa puede crecer más. Y acuérdate que todo lo finito puede crecer precisamente porque es finito. Entonces, después de que tienes tu negocio, tú tienes tu almacén, tú tienes tu distribuidora y funcionó bien en Bogotá, la codicia se te abre. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no abro en Bucaramanga? ¿Por qué no abro en Cali? Estoy ganando muy buen dinero. Son decenas de millones de pesos, está bien, pero ¿por qué no empiezo a ganar cientos de millones de pesos? Mira, la codicia no para nunca, la codicia es insaciable. Y es muy difícil para uno detectar las codicias, sobre todo cuando uno piensa, y piensa bien, que en sí misma la cosa es sana. Te repito, ganar dinero en sí mismo no es malo, tener éxito no es malo, tener una relación preciosa con tu novia, con tu novio no es malo. El problema está en que uno pierde el equilibrio, uno pierde la noción de equilibrio, uno pierde las prioridades. Y entonces todo eso que empieza a crecer y a crecer lo asfixia a uno. Llevamos 3 bloqueos básicos, vamos con el cuarto y último. Los 3 que llevamos son mucho ruido en nuestra vida, muchas preocupaciones en nuestra vida, muchas codicias en nuestra vida. Esos son los 3 que llevamos. El cuarto bloqueo es el recuerdo de pecados pasados, o como dice la Biblia, el recuerdo de Egipto. Después de que el pueblo había salido de Egipto, después de que el pueblo había hecho un camino por el desierto, se les empezó a olvidar que en Egipto los maltrataban. Se les empezó a olvidar que en Egipto eran esclavos. Se les empezó a olvidar que esa era tierra de idolatría. Se les olvidó eso. Y únicamente empezaron a recordar los deleites que tenían en Egipto. Especialmente lo que tiene que ver, pues, con la comida. Cuidado con la comida. Se les empezó a olvidar todo lo duro de Egipto porque se acordaban de lo agradable que era sentarse junto a la olla de carne. El enemigo querrá que tú vuelvas a Egipto. Esto se nota muy particularmente en las adicciones. Cada vez está más estudiado este tema de las adicciones y ustedes saben que las adicciones tienen un impacto en nuestra neurología. Las adicciones hacen que nosotros lleguemos a crear una necesidad orgánica, fundamentalmente con lo que se llaman neurotransmisores, es decir, con aquellas sustancias como por ejemplo la famosa dopamina. La famosa dopamina. La dopamina es algo así como el caramelo de tu cerebro. La dopamina es la principal responsable de las adicciones que tienen que ver con placeres. Por ejemplo, pornografía, por ejemplo, exceso en la comida, por ejemplo, alcoholismo. Es decir, hay un momento en el que la droga o el juego o la pornografía o cualquier otra cosa te produce una especie de placer. El tema es que el placer no está solo en tu lengua, el placer no está solo en tu piel. El placer que más te esclaviza es el placer que está en el cerebro.
Y el placer que está en el cerebro es el caramelo del cerebro, y el caramelo del cerebro se llama dopamina. No es la única, pero es una de las drogas que tiene nuestro cerebro. La dopamina está en nuestro cerebro por una buena razón. La dopamina, cuando la vida está en orden, cuando nuestro cuerpo está en orden, la dopamina es algo fantástico, porque es algo así como un refuerzo positivo de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, tenías mucho trabajo que hacer en la casa. Tu casa estaba desordenada y sucia. Te pusiste en la tarea, trabajaste toda la mañana. Ahora tu casa está ordenada, está bonita. Tú miras lo que has hecho y sientes satisfacción. Estoy seguro que unos cuantos microgramos de dopamina circulan por tu cerebro. O sea, la dopamina te confirma en las cosas bien hechas. La dopamina y los otros neurotransmisores positivos tienen un papel bueno. Pero ¿qué pasa cuando una persona fuma marihuana? ¿Qué pasa cuando una persona se acostumbra a la masturbación? ¿Qué pasa cuando una persona se acostumbra al placer del juego? Pues el placer del juego o los otros que he mencionado producen realmente una auténtica erupción de dopamina, una dopamina que no te la pueden dar las experiencias sencillas de la vida, porque las experiencias sencillas de la vida, como dar un abrazo de amistad, como ayudar a una persona que está en problemas, esas experiencias producen pequeñas cantidades. En cambio, el poco de marihuana te produce una erupción de dopamina. Y por supuesto, cuando tú logras esa erupción de dopamina o de cualquier otro neurotransmisor positivo, cuando tú logras eso, pues la comparación con una vida ordenada es muy poca. Es decir, tú tratas de apartarte de eso que te produjo la erupción de dopamina, tratas de apartarte de esa marihuana, tratas de apartarte de esa pornografía, tratas de apartarte de ese juego, y empiezas a sentirte raro, empiezas a sentirte incómodo. En los casos más graves, el nombre que esto tiene, usted lo conoce, se llama síndrome de abstinencia. Entonces la persona, por ejemplo, trata de salir del vicio de la masturbación, pero se siente raro, se siente incómodo, no se halla, está mal. ¿Por qué? Porque le falta su tremenda dosis, su cipote dosis de dopamina. ¿Y qué pasa con eso? Eso quiere decir que eso lo encadena al pasado. Eso lo encadena y eso lo utiliza el enemigo. Este tema que estamos hablando es un tema orgánico, pero esto lo utiliza el enemigo ¿para qué? Lo utiliza el enemigo como una cadenita que te devuelve, que te arrastra al pasado. Hay muchas cosas que tú no te puedes imaginar, porque la lista es extensísima, de todas las adicciones que uno puede tener. Voy a mencionar 3 adicciones menos conocidas, que son cadenas que nos echan de para atrás. Porque cuando uno menciona cosas como pornografía, marihuana, juego, bueno, eso sabemos todos nosotros. Pero es que hay otras adicciones que son menos conocidas, que son más sutiles, pero que igual las utiliza el enemigo. Por ejemplo, la autocompasión, el sentirse víctima. Ayer nos hablaba Lina sobre las heridas que nosotros tenemos. Entonces, supongamos el caso de una persona que sufrió algo terrible, algo que yo no le deseo a nadie, pero bueno, son cosas que pasan. Una persona que sufrió abandono del papá. Esa persona, por supuesto, tiene una gran tristeza con eso. Pero esa persona, cuando presenta como carta de identidad, yo fui abandonado por mi papá, eso produce una respuesta de cierto cariño, una respuesta de cierta solidaridad de otras personas. Entonces, si te digo a ti, mira, lo que sucede, Andrea, es que mi vida ha sido muy difícil desde que nos abandonó mi papá. Entonces tú me miras con cariño, tú me miras con comprensión, probablemente me das un abrazo, yo recibo cariño de ti. Entonces después voy y le cuento a Manuela, mira, es que mi papá me abandonó y recibo cariño. Entonces a cada persona que yo le voy diciendo, mi papá me abandonó, yo voy recibiendo cariño. Y entonces me acostumbro a presentarme siempre como víctima. Y esta es una de las dificultades más duras de vencer, porque la persona que ha tenido una carencia se acostumbra a mirarse a sí misma a través del lente de esa carencia. Es que yo siempre tuve una relación pésima con mi mamá. Es que yo fui abusado cuando yo era niña. Bueno, abusada sería, fui abusada cuando yo era niña. Todo ese tipo de cosas que despiertan compasión, pues te va a parecer extraño, pero despertar compasión también es una forma de adicción. Uno también se acostumbra a victimizarse. Y ustedes saben que en nuestra sociedad
hay toda una estrategia y todo un montaje para que nos aprendamos a victimizar. ¿Eres mujer? Tú has sido maltratada, esos hombres son unos cerdos, esos hombres no saben sino maltratar a la mujer y te acostumbran a que tú, por el solo hecho de ser mujer, yo he sufrido mucho, yo soy muy sufrida. O tú eres afrodescendiente, ahí está otra. O tú eres indígena, ahí está otra. O tú tienes tendencia homosexual, ahí está otra. Entonces, cada uno de nosotros se va acostumbrando, casi sin darse cuenta, a victimizarse. Y la victimización es una forma de adicción. Y es una cadena pesadísima. Porque cuando tú te has acostumbrado a que todo el mundo tiene que tratarte como víctima, también significa que tú estás esperando que el mundo esté a tus pies por los derechos que tú tienes. Eso lo aprovecha la izquierda política, eso lo aprovecha el neomarxismo para lograr las cosas que quiere. Entonces, ese es un tipo de adicción, por ejemplo. Otro tipo de adicción, entonces la victimización es una especie de cadena que nos arrastra otra vez hacia Egipto. Y es muy cómoda la victimización. Otra cadena que también es bastante sutil, es la cadena que tiene que ver con el éxito social. El éxito social, pues muchas personas lo tienen, muchas personas no lo tienen. Pero hay gente que tiene como un encanto. Hay gente que tiene como un encanto por su manera de ser, por su estilo, por su presencia. Es decir, no tienen la culpa de ser tan guapos. ¿Qué vamos a hacer? Son muy bonitas, son muy bonitos, entonces ¿qué vamos a hacer? Y la persona se acostumbra a eso. Y resulta que hay muchas personas que pierden el horizonte de su vida por algo tan lindo como es la belleza. Pierden el horizonte de su vida porque quieren que el mundo funcione a partir de la belleza que tienen. Es decir, como yo soy agradable, como yo soy simpática, como yo soy muy bonita, y me lo han dicho desde que yo estaba en el vientre de mi madre, que yo era el feto más bonito que habían visto. Entonces, como yo soy el feto más lindo del año, entonces estoy convencido de que todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo. Y es difícil para muchas personas darse cuenta de que eso también forma una especie de cadena. Tú puedes ser muy bonita, pero para ti, lo mismo que para cualquier otro ser humano, amar a Dios y servir al prójimo es el camino. Y hay muchas personas que inconscientemente esperan que los demás estén a su servicio, que los demás hagan lo que ellos quieren, y la única razón por la que desean eso es porque se supone que tienen éxito social. Esto que estoy diciendo, este tipo de análisis, es lo que nos lleva, por ejemplo, en Familia Espiritual a insistir tanto en la enseñanza de Catalina, de que te conozcas a ti mismo. El último ejemplo que quiero dar de esas especies de cadenas son las personas que se acostumbran a ser rudas. Mi vida fue dura, entonces yo me acostumbré a ser rudo, yo no me dejo de nadie me dejo. De nadie me dejo. Entonces, le ladran a todo el mundo, atacan a todo el mundo y se convierte en un auténtico bloqueo para muchos de los mensajes del Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, no tiene solamente rudeza. Es imposible entrar en la lógica del Evangelio sin entrar en la lógica de una profunda misericordia. Misericordia que yo necesito, pero la persona que vive con los guantes puestos, a ver, ¿dónde está? ¿Con quién tengo que pelear? Hay gente que se despierta, su primer pensamiento es los guantes, ¿de dónde dejé los guantes? Entonces se ponen los guantes. Número 2, ¿hoy contra quién? Usualmente la persona que tienen más cerca son sus hijos, es su esposa, es su esposo. Y entonces lo primero que hacen es darle una tunda al pobre esposo, maltratar a la esposa. Eso nos retiene, eso nos vuelve sordos, eso nos encadena. Cada uno trata de conocerse, eso es lo que queremos en un retiro espiritual. Trata de conocerte, trata de ver qué puede estar bloqueando dentro de tu corazón, que tú acojas la grandeza del amor de Dios. Vamos con los bloqueos profundos, es un tema que hemos predicado en otras ocasiones. Los bloqueos profundos son los que tienen que ver con las estrategias básicas de Satanás. Las 3 estrategias básicas de Satanás se conocen como las 3 grandes mentiras. Es un tema que hemos predicado varias veces. Perdonen la autopropaganda, si ustedes van a mi canal de YouTube y ustedes ponen Fray Nelson Mentiras,
ahí te van a aparecer algunas predicaciones parecidas a esta. El demonio tiene 3 grandes mentiras que no las vamos a desarrollar demasiado en este momento, porque ustedes se van a dar cuenta que a lo largo del día muchas veces se va a hablar de otra manera de eso mismo. Por ejemplo, en la predicación, en la catequesis que tenemos esta tarde sobre el pecado, que la va a dirigir Johan Nieto. Tengo gran confianza en lo que Dios nos va a mostrar en ese trabajo. Pero yo necesito mostrar aquí los bloqueos profundos. Y los bloqueos profundos tienen que ver con las mentiras, las 3 grandes mentiras. ¿Cuáles son las 3 grandes mentiras del diablo? Primera gran mentira: tienes que escoger entre obedecer o ser feliz. Algunos de ustedes ya me han oído este mensaje. Primera gran mentira: procuren escribir pronto. Esto va con bastante agilidad. Primera gran mentira: tienes que escoger entre obedecer y ser feliz. Fue la manera como el diablo le habló a Eva. ¿Le vas a hacer caso a Dios, que es un envidioso y que no quiere tu felicidad? ¿O vas a buscar tu felicidad a tu manera? Y esa escogencia, esa falsa escogencia entre obedecer y ser feliz, es lo que arruina la vida de mucha gente. Porque claro, cuando te plantean esa alternativa, tú terminarás escogiendo obedecer, vas a terminar escogiendo ser feliz. Y cuando tú terminas escogiendo ser feliz, entonces dentro de tu mente, como son 2 cosas separadas, quiere decir que no voy a obedecer porque sí voy a ser feliz. Estas 3 grandes mentiras las venció Cristo. Cristo nos muestra que la verdadera felicidad está unida a la verdadera obediencia. Pero el enemigo, la mentira que propaga es: tienes que escoger entre obedecer o ser feliz. Segunda gran mentira: o el prójimo o tú. Esa es la segunda gran mentira. Es decir, que en esta segunda mentira de lo que se trata es de meternos en la cabeza que servicio es lo mismo que servilismo. Importante esa distinción si la quieres escribir, porque para nosotros, cristianos católicos, para nosotros el servicio es nuestro sello. El servicio es nuestra bendición, el servicio es nuestra alegría. Estamos llamados a seguir el camino de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. El servicio, pero el demonio quiere convencernos de que todo servir es ser servil. Es decir, que servicio es lo mismo que servilismo. ¿Y cuál es la diferencia entre servicio y servilismo? ¿Qué quiere decir que una persona es servil? Quiere decir que esa persona obra únicamente o por miedo o por propia conveniencia. Entonces, el enemigo quiere convencernos de que nosotros tenemos que preocuparnos únicamente de nosotros mismos. Lucha por tus metas, saca adelante lo tuyo, que no te importe nadie más. Acuérdate, con foco y disciplina. Foco y disciplina lo puedes lograr todo. Si yo les abriera en este momento mi Instagram, ustedes se aterrarían de la cantidad de gente, no sé si lo mismo les pasa a ustedes en sus redes, que continuamente está diciendo esto, especialmente toda esa generación de modelos y supermodelos y gente exitosa, todo el tiempo nos está diciendo: ten tu foco y tu disciplina. Como quien dice: concéntrate en tu meta y lucha por ello. Lucha por ello, lucha por ello. Que cayeron aquí, que cayeron allá, no me importa, yo estoy detrás de lo mío. Y esa incapacidad nuestra de servir, precisamente es la que nos vuelve prisioneros. Como dice el Papa Francisco en su carta El gozo del Evangelio, la falta de servicio, la falta de salir de nosotros mismos, la falta de entregar de nuestra vida, termina volviéndonos huraños, amargados, tristes, inexplicablemente tristes. Mira, si en algún momento tú llegas a sentir que hay en tu corazón como una especie de tristeza que no te la logras sacudir, yo sé que siempre hay casos también que deben ser medicados, etcétera, soy consciente de eso, tengo parientes que están en esa situación, el examen médico es importante, pero yo te quiero decir que muchas personas podrían salir de esa tristeza que es como pegajosa, como una cobija pegajosa, una cosa que no se logran desprender. Probablemente lo que le hace falta a tu vida es simplemente servicio. Lo que le hace falta a tu vida es gastarte por alguien. Sobre todo, nos enseña Cristo, gastarte por el que no te puede pagar. Eso es lo que trae una mayor satisfacción. Dar.
Porque en el momento en el que tú das, suceden cosas maravillosas que seguiremos viendo a lo largo de este retiro. Cuando tú empiezas a dar, cuando tú empiezas a sacar de ti. Entonces, la segunda mentira del demonio, que es un gran bloqueo contra el evangelio y contra el amor de Dios, es o tú o el prójimo. Es una falsa alternativa. Una falsa alternativa. La primera también era una falsa alternativa. U obedecer o ser feliz. Es una falsa alternativa. Lo mismo aquí. O el prójimo o tú. Es una falsa alternativa. Tú empezarás a descubrir, si sigues el camino de la vida cristiana, tú empezarás a descubrir que llevarle bien a tu prójimo es también traerle una alegría y traerle una fuerza, traerle un gozo, traerle una bendición a tu corazón. La tercera gran mentira en esos bloqueos profundos es la que tiene que ver con o mi voluntad o nada. Es decir, que yo tengo que ser el rey. Yo tengo que ser el rey. O las cosas se hacen a mi manera o no se hace nada. Ese es el tercer engaño. Porque resulta que la mayor parte de nosotros, amigos, tenemos buenas ideas, pero nuestras ideas no son perfectas. Sí tenemos buenas ideas, es verdad, pero nuestras ideas no son perfectas. Y por eso uno tiene que recorrer un camino que en cristiano se llama discipulado. El camino significa, tú tienes aciertos, tú no estás totalmente equivocada. Tú tienes aciertos, pero también tienes que aprender. Entonces el enemigo quiere ponernos en una lógica falsa, en una lógica tenebrosa, que es o logro todo o no tengo nada. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo me estoy acordando de una amiga, probablemente santa, amiga especialmente de nuestra querida Ángela Carolina, que precisamente decía o todo o nada. Esta fue una religiosa de nacionalidad irlandesa que murió sirviendo, murió en un terremoto en Ecuador hace unos cuantos años. Pero hay que entender muy bien eso. A ver, Espíritu Santo, ayúdame a entender la diferencia entre el todo o nada cristiano y el todo o nada de las tinieblas, el todo o nada diabólico. El todo o nada diabólico consiste en que si no logras todo, te llenas de frustración, te llenas de depresión, te llenas de rabia, te llenas de fracaso, le das una patada al mundo y dices, entonces no hago nada. Ese es el todo o nada diabólico. El todo o nada de Cristo es, mi opción es completamente por Cristo. No alcancé. Renuevo mi opción. ¿Qué debo aprender? Que me falta mucho. Renuevo mi opción por Cristo. Renuevo mi opción por el Evangelio. Renuevo mi opción por el servicio. Renuevo mi opción por el amor. No alcancé. Me levanto. La vida misma de la hermana Claire, ese es el nombre de esta mujer, la vida misma de ella fue eso. Ella no respondió desde el principio perfecto. Entonces, el todo o nada de Cristo o en Cristo es el todo o nada de la intención y de la humildad y del discipulado. Todo o nada por Cristo quiere decir, yo no voy a ser perfecto. Me fascina esa frase que mis amigos de familia espiritual me han oído muchas veces. Esa frase de Santa Catalina, o mejor dicho, que el Señor le dice a Santa Catalina, bien sé yo que el alma es primero imperfecta y solo después perfecta. Eso lo sabe Dios. Dios sabe, entonces tu todo o nada por Cristo, ¿qué es? ¿Que vas a lograr todo a la 1 de la tarde, a las 9 de la noche, mañana temprano, el próximo mes? Tu todo tiene que ser el todo de la intención, el todo de la humildad, el todo del discipulado. Y eso significa que yo tengo que recorrer mi camino. Si yo ya estuviera listo, pues Dios ya me llamaría. Pero ¿por qué estoy en esta tierra? Porque no estoy listo. Parece la enseñanza más elemental del mundo, pero es una gran victoria. ¿Por qué estoy en esta tierra? Porque no estoy listo, porque estoy incompleto, porque me falta trabajo, me falta mucho por aprender, mucho por cambiar, mucho por soltar, mucho por abrazar, mucho por servir. Entonces el todo o nada cristiano
consiste en esto. El todo o nada cristiano quiere decir toda mi intención para Cristo, toda mi humildad ante Cristo y toda mi opción por ser discípulo. Todos los que estamos aquí, empezando por mí, todos los que estamos aquí estamos crudos, hermanos. Si ya estuviéramos listos, maduros y perfectos, yo creo que el Señor ya nos llamaría a la patria celestial. En cambio, el todo o nada diabólico es, si no lo logré, me deprimo. No lo logré, me lleno de rabia. No lo logré, pateo todo. No lo logré, destruyo a la gente. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los bloqueos profundos? Son las tres grandes mentiras. La primera mentira pretende que yo escoja entre ser obediente y ser feliz. Es mentira. La verdadera obediencia es igual a la verdadera felicidad. La segunda mentira pretende que yo escoja entre mi prójimo y yo, que básicamente consiste en que yo me concentre únicamente en mí. Esa segunda gran mentira se vence cuando yo empiezo a descubrir que no hay nada que traiga más alegría, como dice San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, citando a nuestro Señor Jesucristo, aunque la frase no está en los Evangelios. Hay más alegría en dar que en recibir. Y la tercera gran mentira es el todo o nada diabólico. O las cosas se hacen a mi manera, o las cosas funcionan como yo quería, o entonces, a la porra, todo el mundo se van todos para la porra. No, la gente no tiene que irse a la porra, ni tú tampoco. No es necesario. ¿El camino cuál es? Intención perseverante, humildad renovada, discipulado constante. Eso es lo que nos toca. Y todos tenemos que hacer la lección. Aplícale eso también a tu familia. Tú no tienes la familia perfecta. Tú no tienes la pareja perfecta. Entonces, si tú le aplicas el todo o nada diabólico, entonces tú dices, ¿realmente este es el tipo de esposo que yo realmente quería? O sea, ¿esto era lo que yo quería? Analicemos a este sujeto, ¿esto era lo que yo quería? No. Conclusión, lárguese. Divorcio. La inmensa mayoría de las relaciones matrimoniales se pueden salvar, la inmensa mayoría. Pero la gente aplica la tercera mentira. Esto no es lo que yo quería, y como no es lo que yo quería, se va a la porra. Por no decir groserías aquí, se va a la porra. No, tu esposo es un ser imperfecto. Es más, de los más imperfectos que había. Pero, ten en cuenta que aunque tú fuiste el feto más bonito del año, tú también tienes que trabajar. Tú también tienes trabajo que hacer en ti. Pasemos a la parte de las propuestas. ¿Qué cosas nos ayudan para encontrarnos con ese amor de Dios? Son 4 cosas que voy a mencionar brevemente para que esa verdad evidente del amor de Dios llegue a ser completamente nuestra verdad. Hay 4 cosas que ayuden y que ustedes se darán cuenta. No voy a hacer aquí las equivalencias porque el tiempo se nos acaba, siempre el tiempo. Pero ustedes se pueden dar cuenta en qué consisten. Cómo contestan, cómo responden a los bloqueos que dije antes, tanto a los de nivel básico como a los de nivel profundo. Primero, necesitamos silencio. Silencio. Y junto con el silencio, otras palabras parecidas. Una cierta soledad, un poquito de desierto. Necesitamos silencio, necesitamos un poco de soledad, un poco de desierto. Apaga la música, apágala. Quédate un poco a solas contigo mismo. Quédate un poco a solas. Descubre el silencio. Descubre el silencio. Bájale el volumen a otras cosas. Segundo, ayuda muchísimo la naturaleza. Desde lo más espectacular, como puede ser un paisaje impresionante, hasta algo tan sencillo como una plantita. Si ustedes vieran lo terapéutico que es simplemente sembrar y cuidar una plantita y seguirle la pista día por día hasta ese día maravilloso en que saca su primer botoncito, su primera flor. Parece demasiado tierno, demasiado tonto, no lo es. La naturaleza, el contacto directo con la naturaleza es profundamente sanador.
profundamente sanador. Yo recomiendo más el contacto con la naturaleza vegetal que el contacto con la naturaleza animal, es decir, mascotas. Y voy a explicar por qué. Porque las mascotas, no se disgusten conmigo, por favor no cancelen el retiro, no pidan devolución. Pero le voy a contar cuál es el problema de las mascotas. Las mascotas, los animalitos, tienen tanta capacidad de respuesta emocional hacia nosotros, tanta, que se convierten como en espejos. Entonces, ¿qué sucede? Que la mascota, el animalito, te puede hacer mucha compañía, todo lo que tú quieras, pero el animalito te refleja tanto del cariño que tú buscas, que tú quieres, que en la práctica termina convirtiéndose como en una especie de caramelo para tu afectividad. Las plantas tienen una respuesta muchísimo menor. Bueno, ¿y cuál es el problema de que una mascota sea un caramelo afectivo para mí? El problema de una planta en un animal sea un caramelo afectivo para mí, que entonces tú te encierras en tu caramelo. Y es lo que vemos que está sucediendo hoy con muchas parejas. Estamos encontrando parejas que no quieren hijos y quieren solo mascotas. Y yo me he puesto a hacer el análisis y también he escuchado a otros predicadores. ¿Por qué la gente prefiere mascotas a hijos? El niño te da cariño, pero te da también problemas. La mascota te da muy pocos problemas y te da mucho cariño. Además, los problemas de la mascota son fáciles de resolver, sobre todo si tienes dinero. Los problemas del niño no son fáciles de responder. Tarde o temprano tú tienes que sentarte con tu hijo, tienes que sentarte con tu hija, tienes que buscar cómo hablar. Tu hijo te puede confrontar, tu hija te puede desobedecer. Yo me imagino que para las damas que están aquí presentes, ustedes también fueron niñas, ustedes también fueron adolescentes, ustedes también saben los problemas que puede traer una hija en una casa. Esos problemas no los va a traer nunca un perrito, una perrita, un gatico, una gatica. Entonces la naturaleza ayuda. Yo recomiendo particularmente la naturaleza vegetal. La naturaleza vegetal. Por supuesto, no les estoy diciendo que salgan de sus mascotas, tranquilos, ya se morirán, no se preocupen. Pero sí les recomiendo, acérquense a la naturaleza vegetal. La respuesta de la naturaleza vegetal es mucho más discreta, es mucho más sosegada y hace un espacio, crea un espacio dentro de ti. Entonces, el silencio y la naturaleza, sobre todo naturaleza vegetal. Cuidado con la adicción a las mascotas, porque las mascotas refuerzan tendencias narcisistas. Busque eso en internet y verá que lo informan al respecto. Las mascotas refuerzan tendencias narcisistas. Tercero, esos dos son como preámbulos y realmente son caminos muy superficiales, pero no hay que despreciarlos. Tercero, la verdad. La verdad te hará libre. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos un sacramento que tiene muchos nombres: sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación, sacramento de la paz, sacramento de la verdad se le puede llamar también. Mira, la maravilla que puede hacer una confesión en tu vida es una cosa imposible de describir. Porque es encontrar verdad, es encontrar tu verdad. No es quedarte únicamente en que me hicieron, me dijeron, me faltó, no me llegó, me abandonaron. Mira en ti, la persona que tú en primer lugar puedes cambiar, y probablemente la única que realmente puedes cambiar eres tú. Por supuesto, algunos de ustedes pueden tener dudas. ¿Y por qué uno tiene que confesarse frente a otra persona? No vamos a hacer aquí un curso de apologética. Hay artículos muy buenos en internet sobre el sacramento de la confesión. Pero yo les invito a todos ustedes, confiésense y confiésense a fondo, porque es llegar a una verdad profunda. ¿Y qué bien tiene que sea confesarme con otra persona? Esto se descubre de dos maneras. Primero, al darnos cuenta que todo pecado tiene una dimensión social y que yo necesito reconciliarme no solo con Dios, así como en una botellita, Dios y yo entre una botella, sino necesito reconciliarme con una sociedad
que se llama la Sociedad de los Bautizados, léase iglesia, a la que yo he ofendido. O sea que hay una dimensión social, pero el segundo argumento, que es muy importante, el segundo argumento es que la verdad que yo descubro frente a otra persona es precisamente la verdad que más me incomoda. Y descubrir, sacar la verdad que más te incomoda, es como cuando hay esas heridas infectadas y hay que oprimir un poco para que salga esa cosa que se llama, con nombre horrible, pus. Eso es la confesión. Entonces, eso que tiene que salir ahí, eso que tiene que salir. Entonces, cuando me estoy confesando, frente a la otra persona, no puedo ocultar la pus. Es increíble, pero uno es capaz de decirse mentiras incluso uno mismo, o de disculparse casi que inconscientemente, o de disminuir la gravedad. Pero tú haz la prueba, sobre todo si hace tiempo no te confiesas, haz la prueba de hacer una buena confesión. La verdad que llega es una cosa extraordinaria, la verdad que llega a nuestra vida. Y por supuesto, después de que te has abierto a la verdad, y con esto concluimos, después de que te has abierto a la verdad, si quieres que esa verdad evidente del amor de Dios llegue a ti, hay que escuchar Romanos capítulo 10. La fe llega a través de la escucha. Acércate a la palabra de Dios, acércate a la palabra de Dios. Toma un ritmo de escucha de la palabra de Dios. En la Santa Misa, en tu casa, está bien. Escucha buena predicación, buena predicación. Abre tus oídos. Abre tus oídos. Recordemos el Salmo 95. Ojalá me escuchase mi pueblo. Ojalá. Ese abrir el corazón. Entonces, las propuestas, ¿cuáles son? Más silencio, más cercanía a la naturaleza. Esto significa tiempos de sosiego, tiempos de cultivo interior. Llegar a tu verdad, en lo cual ayuda extraordinariamente el sacramento de la confesión. ¿Y cuál es la última? Voy a llorar. Escuchar la palabra. Porque lo más importante de todo esto no es solo que salga la basura, sino que entre la luz. Que entre la luz. Y a través de esa palabra que te ayuda a leer tu historia, esa palabra que te ayuda a cambiar, esa palabra que te da otra perspectiva, tú empiezas a darte cuenta de todo ello y empiezas a experimentar en lo profundo de tu corazón una renovada libertad. Pongámonos de pie, por favor, para cerrar este momento. Imploramos de tu bondad, Señor. Imploramos de tu generosidad y de tu clemencia, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Imploramos de tu bondad, rocío de Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Tú que derribaste las murallas de Jericó, derriba nuestros bloqueos básicos o bloqueos profundos. Derriba nuestros bloqueos. Llévanos, Señor, a la verdad de lo que somos, que seguramente huele a miseria, pero a través de esa miseria llévanos de camino hacia tu misericordia, Señor. Permítenos redescubrir con gozo, redescubrir con gratitud, redescubrir con esperanza todo el amor que tú nos tienes, que siempre nos tuviste, que siempre has querido que habite en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.